Contraté a un psicólogo para salvar mi matrimonio. Y terminó embarazando a mi esposa. Hola a todos. Necesito sacar esto de mi sistema. Necesito que alguien me diga si estoy loco o si el mundo se ha vuelto completamente estúpido. Mi nombre es David. Tengo 45 años y hace 6 meses pensaba que tenía un matrimonio normal. Normal en el sentido de que, ya no había fuegos artificiales, pero llevábamos 20 años juntos con Marta. Tenemos 2 hijos adolescentes, una hipoteca, 2 coches y la vida estándar. El problema es que se había vuelto demasiado estándar. Prácticamente nos habíamos convertido en compañeros de habitación. La vida se había vuelto rutinaria y la pasión se había ido, reemplazada por una rutina cómoda pero vacía. Fue Marta quien sugirió la terapia. Lo dijo una noche mientras lavábamos platos, en un silencio que se podía palpar fácilmente. David, creo que deberíamos hablar con alguien. No por nosotros, por los chicos. Me sentí aliviado. Para mí fue una señal de que todavía le importaba, de que quería luchar. Le dije que sí al instante. Encontramos un doctor bastante elegante, una oficina bastante tranquila, una pared llena de títulos y una voz calmada y tranquilizadora. Parecía el paquete completo. En la primera sesión nos pidió que fuéramos honestos, que creáramos un círculo de confianza. Yo me lo tomé a pecho, hablé de mis miedos, de mis pasiones, de la presión que sentía en el trabajo, de mi terror que nuestros hijos se fueran de casa y nos quedáramos solos sin nada que hacer. Admití que a veces me sentía un fracaso, que sentía que no estaba a la altura de las expectativas de mi esposa. Puse mi corazón y mis inseguridades sobre esa mesa, y el doctor me hacía sentir escuchado mientras tomaba nota. Marta también habló, pero de una forma un poco más general, de la rutina de sentirse estancada. Después de esa primera sesión, me sentí bastante esperanzado de lo que podría pasar. Sentí que habíamos dado el primer paso. El cambio fue en la tercera sesión. El doctor dijo: Marta, creo que deberíamos, tener una terapia individual conmigo para que puedas explorar más tus sentimientos sin la presión de la dinámica de la pareja, para que encuentres tu propia voz. A mí me pareció lógico. Quería que ella estuviera bien. Apoyé la idea sin dudarlo, pero no sabía que sería el error más grande de mi vida. A partir de ahí, la dinámica de nuestras sesiones conjuntas cambió. De repente, mis inseguridades, las que yo mismo había confesado en ese círculo de confianza, se convirtieron en armas. Si yo mencionaba el estrés del trabajo, Marta, con la mirada de aprobación del doctor, decía: es que siempre usas el trabajo como excusa para tu desconexión emocional. Ricardo me dijo que eso es un patrón de evitación. Si intentaba planear unas vacaciones, su respuesta era: estás intentando comprar la felicidad en lugar de enfrentar los problemas. ¿No ves que eso es parte de tu problema de control? Cada palabra que decía la usaba en mi contra. Parecía que todo estaba planeado. El vocabulario de Marta se llenó de términos como gaslighting, masculinidad tóxica, responsabilidad afectiva, pero siempre aplicados solo a mí. El doctor mediaba la situación, pero siempre a favor de Marta. Nunca trataba de decir algo a mi favor. David, es importante que escuches a Marta. Ella está haciendo un gran trabajo identificando sus necesidades. Yo me sentía acorralado. El hombre al que le pagaba $200 por hora para ayudarme me estaba pintando como el villano de esta historia. Las sesiones individuales de Marta se hicieron más frecuentes. A veces, 2 veces por semana. Decía que la estaba ayudando a crecer, pero en casa el crecimiento se traducía a un muro de hielo. Se volvió distante, fría, y si le intentaba abrazar, se tensaba. Necesito mi espacio, David. Estoy estableciendo límites saludables. La semana pasada fue el cumpleaños de nuestro hijo. Siempre lo celebramos en familia, con una gran cena. Pero Marta dijo que tenía una sesión de emergencia con el doctor, que estaba procesando traumas de la infancia y no podía faltar. La verdad es que discutimos de eso que no era justo para nuestro hijo. Su respuesta me dejó helado. Tu necesidad de mantener tradiciones superficiales está invalidando mi proceso de sanación. Es exactamente de esto de lo que hablo con Ricardo. Se fue. Me quedé solo con los chicos, intentando poner buena cara. Esa noche, mientras recogía la cocina, encontré su tablet abierta sobre la mesa. Normalmente no la tocaría, pero algo me impulsó. Vi el calendario. La sesión de emergencia ni siquiera estaba registrada. Estaba marcada como Cena en Ambrosía. Ambrosía es un restaurante bastante caro de la ciudad. Es un lugar romántico, un lugar al que hemos ido juntos. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Me sentí sucio, pero abrí su correo. Había un email de confirmación de la reserva. Una mesa para 2 a nombre del doctor de la terapia. No he dicho nada. Llevo 3 días caminando por mi casa como un fantasma, viéndola reír con los mensajes en su teléfono, escuchándola hablar de su increíble proceso en terapia. Ella cree que soy idiota. Él cree que soy un caso de estudio al desplumarme. Le he pagado bastante dinero para que simplemente me destruya. Mañana tenemos otra sesión. La verdad es que no sé qué hacer. Si lo suelto todo allí, será una guerra nuclear.
Si me callo, siento que voy a reventar. Estoy pagando por mi propia ejecución y se supone que debo dar las gracias. No sé qué hacer. ¿Cómo confronto a esta persona? La verdad es que no sé si estoy exagerando o estoy perdiendo todo. Actualización 1. Hola de nuevo, he leído sus comentarios. Los que me decían que fuera a la sesión y les gritara todo en la cara. Los entiendo. La parte más primitiva y herida de mí simplemente ansiaba esa explosión. Pero fueron los otros comentarios los que me clavaron en el cerebro. Los que decían, no juegues a su juego, juega al tuyo. Un manipulador usa la emoción en tu contra, usa la lógica, ataca su reputación y su cartera. Eso duele más que cualquier grito. Tenían razón. Una confrontación emocional solo habría invalidado mi narrativa, haciendo que él estaba destruyendo mi relación, simplemente pintándome como un marido inestable, controlador, paranoico. Le habría entregado la victoria así de simple. Pero no lo hice. Ayer por la mañana envié un mensaje de texto a Marta. No me siento bien, creo que es algo estomacal. Cancelamos la sesión de hoy, por favor. No quiero pagar $200 para pasarme la hora en el baño. Ella respondió casi al instante. Claro, mi amor, cuídate mucho, Ricardo entenderá. La neutralidad con la que decía su nombre simplemente empezó a revolverme el estómago. Supuestamente me dolía, pero respondí con un gracias. Mi día no lo pasé en la cama, lo pasé haciendo de las 2 llamadas más importantes de mi vida. La primera, a un abogado. No un abogado de familia cualquiera. Busqué en internet al más cabrón de la ciudad, un tipo al que apodaban el tiburón. En los foros legales simplemente era un arrasador de todo. Su despacho no estaba en un edificio de cristal reluciente, era una vieja casa de aspecto intimidante. El hombre me era igual, no me ofreció un pañuelo ni palabras de consuelo. Me escuchó relatar la historia con los brazos cruzados, sus ojos fríos analizando cada detalle como si fuera un problema matemático. Cuando terminé, no dijo, lo siento mucho. Dijo en cambio, perfecto. La mala praxis por relación dual de la palanca es lo que usaremos. Destruye su credibilidad y nos da una ventaja inmensa en la división de bienes y custodia. Por primera vez en semanas, sentí que alguien me entendía. Entendí el idioma en el que necesitaba hablar. Me dio 3 reglas de oro, mi nuevo evangelio. Regla número 1, silencio absoluto. No podía decirle a nadie, ni a mi mejor amigo, ni a mi hermana y sobre todo, a Marta. Debía actuar como el marido de siempre, ignorante, un poco tonto, completamente normal. Ellos se volverán descuidados, dijo el abogado. Los arrogantes siempre cometen errores. Regla número 2. No irme de casa bajo ninguna circunstancia. El que abandona el nido es el que siempre pierde. Créeme, he visto casos así. Tenía que soportar vivir bajo el mismo techo que ella, dormir en la misma cama si era necesario. Cada noche que pasara allí sería un acto de guerra silenciosa. Y regla número 3. Convertirme en un archivista. Documentar todo, absolutamente todo. Guardar cada factura de la terapia, hacer capturas de pantalla de los mensajes, revisar cada movimiento de nuestras cuentas bancarias conjuntas los últimos 2 años. Busca un patrón. Viajes que no hizo contigo, cenas con restaurantes caros, regalos, el dinero no miente. Salí de ahí sintiéndome extremadamente poderoso. El dolor seguía ahí, pero ahora tenía un propósito para seguir. La segunda llamada fue al Colegio Oficial de Psicólogos. La mujer que me atendió fue mucho más burocrática, pero me confirmó lo que mi abogado me había dicho. Una relación sentimental entre un terapeuta y su paciente, o la pareja de su paciente en este caso, es una violación bastante grave al código de ética. Me explicó el proceso para presentar una queja formal. Necesitaba pruebas, correos electrónicos, mensajes, registros financieros. Me dijo que si conseguía todo, podía simplemente quitarle absolutamente todo. No solo sería una multa, le costaría su licencia y ejercer para siempre. Colgué el teléfono y el plan se solidificó en mi mente. Esto ya no era solo un divorcio, era una operación de 2 frentes. Por un lado, el divorcio donde usaría su infidelidad y manipulación para proteger mis bienes y a mis hijos. Por el otro, la destrucción profesional de este sujeto. No iba a permitir que este tipo le hiciera esto a nadie más. Regresar a casa esa noche fue la actuación de mi vida. Marta me preguntó que cómo me encontraba del estómago. Le dije que mejor, que todavía un poco débil. Me preparó una sopa mientras la servía, ella hablaba de su día. Y entonces lo soltó con naturalidad. Algo que me heló la sangre. Hablé con Ricardo para cancelar. Fue tan comprensivo, dice que debemos aprender a no absorber tu estrés, a diferenciar tus problemas de los míos. Yo asentí lentamente. Suena un buen consejo, dije, mientras por dentro quería volcar la mesa. La miré a los ojos y vi a la mujer con la que había construido una vida entera. Y la verdad, ya no sentí nada. Ni amor, ni odio,
solo el frío enfoque de un general estudiando un mapa. Ahora estoy en el estudio con la puerta cerrada y tengo ante mí los extractos bancarios de nuestra cuenta conjunta de los últimos 24 meses. Una montaña de papel que representaría mi vida. Mi abogado me dijo que buscara anomalías, gastos que no tuvieran sentido, pequeños detalles que ella probablemente pensó que nunca notaría. Este es mi campo de batalla ahora. Ya no será más el consultorio de ese tipo. Son estos números, estas fechas, estos nombres de establecimientos. No soy un marido herido buscando respuestas. Soy un forense a punto de realizar una autopsia en mi matrimonio. Y estoy dispuesto a cortar hasta el último hueso para encontrar la verdad. No sé qué voy a encontrar aquí, pero cada transacción sospechosa, cada gasto sin explicación, es un clavo más en su ataúd. La próxima vez que escriba, no será con dudas, será con pruebas. Manténganse atentos, amigos. Actualización 2. Gracias, comunidad. De verdad, gracias. Leer sus mensajes y saber que hay gente que entiende este infierno por el que vivo me dio fuerzas de seguir adelante con el plan. Me encerré en el estudio después de que todos se durmieran. El café helado se convirtió en mi compañero y los extractos bancarios mi campo de batalla. Empecé a buscar el patrón y empezó a dibujarse solo. No eran solo cenas caras las que tenía ahí. Habían constancias de otras cosas. El jardín secreto, un restaurante con vistas al río que a Marta y a mí nos encantaba, pero al que no habíamos ido en años. Aparecía con irregularidad, siempre en las noches en las que ella tenía sesiones de terapias individuales o reuniones importantes de su club de lectura. La factura no era excesiva, así que eso explica por qué simplemente no los noté antes. Luego vinieron hoteles. Al principio eran pagos pequeños a hostales o casas rurales de las afueras de la ciudad. En fines de semana que ella me decía que iba a retiros de bienestar o a visitar a alguna amiga enferma. Yo, como un idiota confiado que era, nunca dudé. Es más, le animaba a que se tomara sus descansos. Te lo mereces, cariño. La terapia te está sentando de maravilla, le decía yo mientras ella hacía la maleta. Pero el alcance del engaño era mucho peor. Descubrir que había una suscripción mensual a una plataforma de alquiler de apartamentos de lujo. Una que usaba para reservar apartamentos de corta estancia. Durante los últimos 18 meses, habían cargos de entre $300 y $500 por alquileres temporales. Al principio pensé que podría ser para los viajes de trabajo de ella, pero nunca me había hablado de esas estancias tan frecuentes ni apartamentos de ese tipo. Nunca había pasado una noche fuera de casa por trabajo sin antes avisarme con anticipación del hotel. Usé el nombre de la plataforma, el cargo y la fecha para buscar en mis propios registros de calendario. Cada alquiler coincidía con días en los que Marta tenía sesiones extensas con el doctor, o cuando yo viajaba por negocios y ella se quedaba sola en casa. Había noches en las que yo estaba a miles de kilómetros de un hotel frío y aburrido por el trabajo, mientras ella se alojaba en un apartamento de lujo, pagado con mi dinero. El golpe final llegó en los extractos de la cuenta de ahorros que teníamos para la universidad de nuestros hijos. Una cuenta que solo yo, se supone, tenía acceso para retirar fondos sin justificación. En los últimos 6 meses, habían retiros de $5,000 cada uno, un total de $15,000, grandes sumas camufladas como reparaciones del hogar o inversiones a corto plazo. En las notas de la transacción estaban esas cosas, puras mentiras que ahora se caían por su propio peso. La rabia me invadió como una marea oscura. Ya no era un dolor sordo, era una furia fría descontrolada. Se había reído de mí. Habían usado mis miedos, mis vulnerabilidades y mis esperanzas y se habían embolsado mi dinero para celebrar su traición. El doctor no solo era un terapeuta sin ética, era un parásito, un criminal de cuello blanco que se había aprovechado de mi dolor y mi confianza para saquear mi vida. Ahora mismo los papeles están organizados. Una lista completa. Hoteles, restaurantes, regalos caros, las retiradas de la cuenta de mis hijos. Y mi abogado tiene ahora una montaña de pruebas que construir en el caso contundente posible. La negligencia de este doctor ya no es solo ética, es económica y deliberada. Marta cree que sigo siendo el esposo despistado, absorto de su trabajo. Anoche me preguntó si estaba mejor del estómago y le dije que sí. Mucho mejor, mi amor. Me siento renovado. Como si hubiera quitado un gran peso de encima. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Había algo, un brillo de inquietud que no había notado antes. ¿Será que mi calma, mi aparente normalidad, empieza a incomodarla? Me siento como un detective reconstruyendo un crimen. La verdad es que el aire huele a café frío y a tinta de extractos bancarios. Cada número es una puñalada, pero cada puñalada me da una razón para no flaquear. Actualización 3. Muchos de ustedes empezaron a preocuparse por el estado de mis hijos ante esta situación. Y tienen razón, debo preocuparme por ellos. Así que elegí el sábado por la mañana. Marta había salido a una de sus clases de yoga avanzado, que realmente era un café de lujo que estaba cerca de la oficina del doctor. Nada de sorprenderse.
Esperé a que el sonido de su coche se perdiera en la distancia y llamé a los chicos al salón. Apagué la televisión. Sus caras pasaron de la somnolencia al fin de semana a la alerta instantánea. Sabían que algo iba mal. Mi corazón latía como un tambor. Las palabras de mi abogado simplemente resonaban en mi cabeza. Ya que tenemos el caso bastante sólido, me dijo que podía decirles, pero con ciertas condiciones. No hablar de infidelidad, hablar de las diferencias irreconciliables y ser un adulto en esta habitación. Me senté frente a ellos. Chicos, tengo que hablar con ustedes. Es algo bastante serio. Apenas comencé a hablar, mi hijo Mateo se preparó para el impacto. Mientras tanto, Sofía, mi hija, me miró fijamente. Bien, su madre y yo hemos tenido un tiempo bastante problemático. Problemas que hemos intentado arreglar, pero la verdad es que no se ha podido. Y hemos llegado a un punto en el que es más sano para todos que caminemos por separado. Nos vamos a divorciar. El silencio que siguió fue atronador. Vi la confusión y el dolor en sus ojos. Sofía fue la primera en hablar. ¿Es por la terapia? Mamá dice que te está ayudando a comunicarte mejor. Tragué saliva. Era la primera prueba. La terapia nos ha ayudado a darnos cuenta de que queremos cosas muy diferentes en la vida, amor. A veces las personas cambian y aunque el cariño sigue ahí, ya no se puede ver a una pareja. Me aseguré de que mi voz fuera tranquila, firme. No había rabia, solo una tristeza profunda y honesta. Mateo es más impulsivo. Saltó. Pero, ¿por qué? ¿No nos quieren? ¿Es culpa nuestra? Me arrodillé ante él y le puse las manos en los hombros. No, hijo, no es así. No son la culpa, jamás van a hacer eso. Esto no tiene nada que ver con ustedes. De hecho, son lo mejor que me ha pasado en la vida. Su madre y yo simplemente no podemos seguir así. Esto es un problema entre ella y yo, un problema de adultos, no de ustedes. Les expliqué que las cosas iban a cambiar, pero que mi amor por ellos permanecía intacto, inamovible. Hablamos durante casi una hora. Respondí todas las preguntas con la mayor honestidad que pude, sin cruzar la línea de la traición. No mencioné al doctor, no mencioné el dinero, no mencioné las mentiras. Solo hablé del fin del amor entre dos personas. Cuando terminamos, abracé a los dos. Un abrazo largo, desesperado. Sentí sus cuerpos jóvenes temblando contra el mío. Había roto su mundo, pero les había dado un salvavidas que, de verdad, podían aferrarse a él. Sabían que podían apoyarse en mí. Esa conversación me vació por completo, pero me dio la resolución que necesitaba para el siguiente paso. Esa mañana, a las 9 en punto, estaba en el despacho de mi abogado. Sobre la mesa habían dos carpetas. Una era la demanda de divorcio, citaba diferencias irreconciliables, pero adjuntando un anexo de confidencialidad. Un dossier de 50 páginas con cada factura de hotel, cada extracto y cada prueba de la relación de Marta con el doctor, y el desfalco de nuestras cuentas. La segunda carpeta era la denuncia oficial contra el Colegio de Psicólogos. Detallaba con precisión quirúrgica la violación del código ético, la manipulación emocional y el conflicto de intereses. Firmé los papeles. Mi mano no tembló. Cada trazo de mi firma era un portazo al pasado. A las 11:30, un notificador judicial les entregó esto a Marta, la demanda de divorcio en su trabajo. Me imagino su cara de sorpresa, la humillación frente a sus compañeros. A las 11:45 llegó la carta del doctor, que informaba de la investigación formal iniciada por el Comité de Ética Profesional a raíz de mi denuncia. Su carrera, su reputación y todo su castillo de naipes empezaba a tambalearse. He hecho exactamente lo que me dijeron. He sido un adulto, he protegido a mis hijos y luego desatado el infierno a través de los canales que debía. Mi teléfono ha estado vibrando sin parar durante la última hora. Docenas de llamadas perdidas de Marta, mensajes de texto que pasan de la confusión. David, ¿qué es esto? A la rabia. ¿Cómo te atreves a hacerme esto? Incluso el pánico. Tenemos que hablar, por favor. No he respondido a nada. También hay un mensaje de un número desconocido, corto y conciso. Necesitamos hablar urgentemente. Es sobre su esposa. Atentamente, doctor. Él también está asustado. El depredador ha descubierto que la presa muerde. Estoy sentado en mi coche en el mismo sitio donde los observaba. La trampa está activada. Las dos ratas están chillando y atrapadas por primera vez y no saben que ni siquiera de dónde viene el golpe. No voy a contestarles. Simplemente voy a dejar que se cocinen en su propio miedo. Actualización 4. Los últimos días de verdad que han sido un caos. Marta y el doctor están atrapados y expuestos. Hicieron exactamente lo que las dos ratas del laberinto harían. Empezaron a morderse la cola el uno al otro. Marta llegó furiosa esa noche, pero yo ya no estaba en casa. Siguiendo el consejo de mi abogado, me había instalado temporalmente en un apartamento, dejando claro toda comunicación sería a través de él. Su rabia se convirtió en pánico. Intentó manipular a los chicos, pintándome como un monstruo vengativo.
pero la conversación que tuve con ellos fue funcional. Vieron su desesperación, no su dolor, y por primera vez pusieron un límite. Mi hija Sofía, con una madurez bastante alta, simplemente le dijo: «Mamá, tienes que parar esto. Habla con tu abogado, no con nosotros». La verdad es que, la implosión ocurrió donde más le dolía, en el ámbito profesional y legal. El doctor, enfrentando la suspensión de su licencia, jugó una carta más sucia. En su declaración oficial, alegó que Marta era una paciente inestable y que le costaba asimilar las cosas con trastornos que no podía controlar, que ella lo había acosado y que él, en un error jurídico, intentó contenerla en lugar de denunciarla. La pintó como una depredadora mentalmente inestable. Se estaba lavando las manos, sacrificando para salvarse a él mismo. Pero simplemente subestimó la furia de esta mujer. Cuando mi abogado le hizo llegar a Marta la declaración del doctor, ella rompió. No de tristeza, sino de rabia. La persona por la que había volado su vida por los aires le estaba tratando como basura. Y entonces cantó. Le entregó a mi abogado todo lo que tenía. Correos electrónicos donde se burlaba de mí, de mis inseguridades. Mensajes de voz donde le instruía sobre cómo debía desviar fondos de nuestras cuentas sin que yo me diera cuenta. Incluso una grabación de una sesión donde le decía que su matrimonio era una carga tóxica y que yo tenía el derecho a abandonar por cualquier medio necesario. Fue un suicidio mutuo. Se aniquilaron el uno al otro. La verdad es que me pareció patético. La prensa local llegó a enterarse de todo esto. Los titulares eran increíbles. El terapeuta depredador y la pareja cómplice. Sus reputaciones quedaron reducidas a cenizas. Ha pasado casi un año desde entonces. La verdad es que gracias a las pruebas, la malversación de fondos y la conspiración me ayudó a obtener la custodia principal de los niños. Incluso me quedé con toda la casa. La participación de Marta en los bienes, pues, se redujo al mínimo legal. Ella está humillada y sin el apoyo del doctor. Se mudó a otra ciudad para empezar de cero. No le guardo rencor, solo siento una inmensa lástima por ella, aunque sí me da un poco de asco. El doctor simplemente perdió su licencia para ejercer. Y esta historia ya no es sobre ellos, ahora es sobre mí. No es un karma rápido y explosivo, sino uno lento, corrosivo que le quitó lo que más valoraba, su estatus y su poder. Estoy escribiendo esto desde la mesa de la cocina. La misma casa en la que me sentía como una prisión, ahora se siente genial. Dejé mi trabajo anterior, ahora tengo mucho más tiempo para mis hijos. Hablo con ellos de los planes a futuro, de lo que quieren hacer, juego con ellos. Tengo un pequeño trabajo que hago desde casa y la verdad me va bastante bien. No gano igual que en el anterior trabajo, pero me sirve para vivir tranquilo y poder pasar tiempo con ellos. Hace un par de meses incluso conocí a alguien. La verdad es que le he contado de esta historia y me dice que suena que sufrió un infierno. Y la verdad, se alegra de que esté con ella ahora. Así que aquí estoy. Un hombre de 46 años, divorciado, padre de 2 adolescentes increíbles y con un negocio que le gusta y una mujer que le hace reír. No es un cuento de hadas, es algo mejor, es algo mucho más real. Spider-Chimps. Hey tú, alto ahí guapo, ¿qué crees que estás haciendo? Dale like al video, comenta un comentario en la cajita de comentarios y suscríbete al canal si te gustó este video.